Seferino, un fallo muy importante y de manera unánime de la Corte Suprema de Justicia en el caso Nisman. Se dio lo que esperábamos, pero lo que tardó tanto, ¿no? El doctor Manuel Romero Victorica es abogado de las hijas de Nisman. Manuel, ¿este es un antes y un después en el caso Nisman? Y pareciera que sí, algo que tendría que haber sido tan obvio, llevó casi 10 meses y tuvimos que llegar al máximo Tribunal de Justicia de nuestro país para que diga lo que entendemos es una obviedad. Pero finalmente, bueno, la Corte Suprema puso las cosas en su lugar, dejó sin efecto el fallo de casación que había hecho que la causa que ya había logrado pasar a federal volviera nuevamente a la justicia ordinaria, y ahora en un nuevo fallo, que para nosotros es un fallo importante, dispuso hacer lugar a los recursos de queja ante la denegatoria del recurso extraordinario que las querellas y el fiscal Sáenz habíamos planteado, y declaró finalmente la competencia federal. Para que todos entendamos, el kirchnerismo, si es que existe todavía, estaba en contra de pasar al fuero federal, ¿verdad? En general. ¿Por qué se batalló tanto para que siguieran la justicia ordinaria? ¿Por qué esta batalla tan absurda? La primera pregunta es ¿por qué no está desde el día 1? Ahora le voy a contestar la respuesta. ¿Por qué no está desde el día 1? ¿Por qué el día 18 de enero no se convocó directamente al fiscal federal? Claro. ¿Por qué? Hay muchas opiniones. El fiscal federal de que estaba en turno en ese momento era el doctor Rívolo, un fiscal absolutamente independiente, inclusive hasta criticado, mejor dicho, por el gobierno de aquel entonces. Hay que ubicarse en enero del 2015, donde todas las encuestas en principio daban por lejos al partido gobernante como candidato en las siguientes elecciones. Pero no se lo llamó. Se llamó a la fiscal Fein, que no solamente porque lo diga las querellas, sino lo dijo la sala sexta de la Cámara del Crimen, casi enumeró taxativamente en esa resolución, que ahora cobra virtualidad, porque al dejar sin efecto el fallo de casación la Corte, la resolución que había dictado la Cámara del Crimen, donde se sostuvo que existían razones plausibles para entender que estábamos frente a una hipótesis de homicidio y que podría estar vinculado a su actuación funcional, que esto ya la Corte ahora lo ha dejado asentado, porque ha dicho que aún hipotéticamente en una hipótesis de suicidio, por el solo hecho de que la persona que fue víctima del delito era un agente federal, corresponde que intervenga la justicia federal. Para ser claro, o sea que el kirchnerismo no quería que se investigara. Entre nosotros, porque ya pasó el kirchnerismo, ya se puede decir eso. Sí, ya pasó y fue muy difícil trabajar en aquel momento, y por supuesto que el kirchnerismo no quisiera que investigara, porque si no los recaudos que se hubiesen tomado hubiesen sido otros. Eso creo que lo conversamos en la otra oportunidad. Yo creo que cualquier fiscal normal ese día franjeaba Le Parc. A ver, había aparecido muerto sin vida un fiscal federal antiterrorista de la Nación, que venía investigando el atentado terrorista más importante de nuestro país, que 4 días antes había denunciado a las máximas autoridades, desde la presidenta de la Nación de aquel momento y al canciller, y estaba a 24 horas de concurrir al Congreso de la Nación, porque claro, ante la trascendencia de la denuncia había sido invitado a expresar, mejor dicho, a explicar cuál era el alcance y el contenido de esa denuncia. O sea que ahora podemos, como decía Clara, esperar algunos cambios importantes, ¿no? Podemos esperar unos cambios importantes, primero porque el juez que va a tener la causa, que en este caso es el doctor Ercolini, que seguro, porque ya la tuvo, y seguramente va a delegar la investigación nuevamente en el fiscal Tayano, que era el fiscal que estaba en turno en ese momento cuando la causa salió sorteada, tiene más amplias facultades de investigación. ¿Y por qué sostengo eso? Porque, un ejemplo simple, para que la gente entienda, si la doctora Palmagini, que era la que venía entendiendo hasta ayer, a cargo del juzgado de instrucción, por ejemplo, encontraba elementos de prueba suficiente y quería ordenar el procesamiento, la prisión preventiva o la detención de un funcionario público, no lo podía hacer. No tenía competencia. Mire, qué ejemplo simple para que estuvimos 10 meses
chicanas de la defensa del Lagomarsino mediante, que fueron llevando apelaciones a que Ahora, ¿por qué tuviéramos que usted llegar hasta cree la Corte. que Lagomarsino se opuso siempre a esto, el abogado? La verdad que no entiendo muy bien la estrategia del Lagomarsino y de la defensa del Lagomarsino, porque el problema del Lagomarsino cae por su relato. Porque cuando él sostiene que Nisman lo manda ese sábado 17 desde su departamento a buscar el arma nuevamente a la provincia de Buenos Aires, que es donde vive, y otra vez llevársela a Le Parc, y sostiene que se lo pidió para cuidar a sus hijas, y sus hijas no estaban en Argentina, estaban en Europa al cuidado de su madre, que además es una jueza federal, no tenía nada que cuidar ese sábado a la noche. Entonces no tiene sentido, resulta pueril y totalmente inverosímil ese relato. Y de ahí no se movió. Y todo lo demás que ha hecho es tratar de embarrar la cancha, como se dice en el foro, presentando apelación. Es decir, esta causa está desde diciembre, que nosotros presentamos el pedido de declaración de incompetencia a la Justicia Federal, y la Cámara lo ha resuelto, y la Corte ha terminado resolviéndolo ahora. Ahora, Lagomarsino clave en este caso, ¿no? Yo creo que a todos los argentinos nos quisieron presentar una foto de suicidio del fiscal Nisman. Para que el fiscal Nisman pudiera aparecer suicidándose se necesitaba un arma, y él no la tenía. Y ahí entra en escena la figura de Lagomarsino, que es el que deja el arma en ese departamento. Él dice que se la apretó. Para mí es el que deja el arma cuanto menos en ese departamento, y y entonces tenemos la foto de suicidio a la que me estoy haciendo referencia. En la medida que la causa fue avanzando con mucho esfuerzo, se fueron incorporando pruebas que fueron desdibujando esa imagen de suicidio para empezar a investigarse la imagen de lo que realmente para nosotros aconteció, que el fiscal Nisman lo asesinaron. Doctor, y atención, y una cosita, y la Corte, que si bien no podía meterse, o mejor dicho, analizar el fondo de la cuestión, porque se estaba tratando una cuestión de competencia, y lo dice que corresponde mantenerse distante de las distintas posiciones, sea suicidio, homicidio o suicidio inducido, de una manera muy sutil indicó la existencia de indicios que dice bastantes, a más de un año de la investigación, contradiciendo lo que había dicho la Cámara de Casación. Y nombra 4, o sea que ya de alguna manera está marcando la cancha. Habla de preexistencia de amenazas, que todos se acuerdan de los mails, habla de cuál fue el desempeño de la custodia, muy dudoso, estuvieron 10 horas para poder ingresar al departamento de Le Parc, y también habla del control, que se acuerda que lo filmaron en Ezeiza, el control de sus desplazamientos, y por último la manipulación de su computadora y de su teléfono, que es lo clave. Y además, acá la clave es el teléfono. Y además 2 muertes muy sospechosas, una hace muy poquito. Eso está en plena investigación como para asimilarlo todavía al caso Nisman. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.